buenos días, hermanos, los presentes y también nuestros hermanos a la distancia. Que el Señor les bendiga. Vamos a hablar en esta mañana sobre la perseverancia del creyente. Ese va a ser un tema que nos va a convocar en esta mañana y que tiene consonancia con lo que hemos estado tratando los domingos anteriores. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de las convicciones, ¿cierto? Las convicciones es más que un conocimiento bíblico, inclusive podríamos decir conocimiento de los estatutos de una determinada iglesia. Eso es conocimiento meramente, pero convicciones bíblicas es lo que nos permite estar tan firmes que no vamos a ser movidos fácilmente de nuestro modo de pensar. A veces el conocimiento varía, de acuerdo a hallazgos, descubrimientos. Nuestro hermano hablaba de estos que descubren cosas, y a veces hay creyentes que tienen conocimiento y de repente aparece una nueva moda, un nuevo descubrimiento por ahí, un hallazgo, como digo, y sus conocimientos varían. Por ejemplo, yo conozco pastores, digo pastores porque son los líderes de iglesia, que antiguamente enseñaban y defendían una doctrina, creo, cardinal de la iglesia bíblica, cualquiera ésta sea. Me refiero a la doctrina del arrebatamiento pretribulacional de la iglesia. Conozco pastores que se han retractado de su enseñanza y eso es lamentable. Y como bien sabemos, una iglesia es guiada por los pastores. La Grey es guiada por sus pastores, y si el pastor falla, la iglesia también empieza a fallar. Por eso es tan importante, hermano, tener convicciones. Por allí podemos nosotros recibir muchas cosas, mucha información, pero cuando hay convicciones, nuestra manera de pensar no es movida fácilmente. Y esto no es obstinación, porque por ahí también está el juicio de decir, no, es que usted es muy obstinado en defender una doctrina que no está en la Biblia. El problema es que los que arman un cúmulo de enseñanzas que nos tratan, no digo a nosotros, sino que a las iglesias, a las pocas iglesias, sin ser presumidos, que se mantienen firmes en esta posición y tratan de persuadirla, es no solamente con texto bíblico, ¿cierto?, o conocimiento bíblico, sino también basado en la historia de la iglesia, la patrística, por ejemplo, los mal llamados padres de la iglesia, incluyendo los reformadores del siglo XVI. Por lo tanto, si nosotros vamos a cimentar nuestra creencia en los escritos de la historia, vamos a tener serios problemas. Pero si vamos a cimentar nuestras convicciones en la Biblia, vamos a estar firmes, sin fluctuar. Nos digan cismáticos, nos digan legalistas, y en fin, yo creo que escuchaba una expresión muy bien dicha de alguien, no sé quién es, estoy averiguando, pero muy bien dicho. Lo que me interesa, decía él, es terminar siendo fiel a lo que Cristo dijo. Punto final. En el tribunal de Cristo se verá todo esto, hermanos. ¿Ya? Acuérdense ustedes que ahí vamos a tener que dar cuenta específicamente a lo que estamos hablando de la enseñanza, de la guía de una Grey. Ahí veremos quién estaba en lo cierto, quién estaba equivocado. Nuestra garantía, hermano, y así debe ser, en la Biblia. Y estas convicciones que hablábamos la semana pasada nos llevan a perseverar. Porque la perseverancia también es un distintivo del creyente. El creyente verdadero no se mueve fácilmente y persevera. A pesar de las vicisitudes de la vida, de este caminar pedregoso, ¿cierto? Nos acordamos, muy de paréntesis, cuando uno tiene que escoger, normalmente escoge lo fácil, ¿cierto? Cuando Lot se separa de su tío Abraham y Lot tiene la oportunidad como primero, ¿cierto?, de escoger. ¿Qué es lo que escoge Lot? Escoge el valle, escoge el balneario, ¿cierto? Porque ahí está el valle del Jordán, la vegetación, posibles negocios, y fue acercándose en esa búsqueda del placer y de la tranquilidad terrenal, llegó hasta Sodoma, ¿se acuerda que lo dice? Y su tío Abraham, que es un tipo del creyente que espera en las promesas de Dios, escoge el desierto. Algo que no está en nuestro ADN. Si nosotros quisiéramos, ahora mismo orábamos por cosas que están ocurriendo en la legislación, quisiéramos que los gobiernos fueran cristianos
y que todos pensaran como Cristo, no como la religión, sino como Cristo. Vamos a tener serios problemas si esperamos eso. Nosotros debemos entender que todo se debe ir configurando hacia el escenario mundial, porque eso es lo que Dios enseña, ¿ya? O sea, una vez yo pensaba, ¿qué tal si nos ponemos a orar y a ayunar para que el Apocalipsis, ¿cierto?, no se cumpla, ¿ya? Lo que viene. Estoy diciendo una tontera. O yo me acuerdo cuando recién el Señor me llamó a sus caminos, le decía al que me predicaba, ¿y qué tal si Satanás se arrepiente? Se acaban los problemas. No, ya está escrito, hermano. Yo sé que los padres que tienen hijos pequeños, lo voy a decir así abiertamente y con justa razón, se aterran de lo que está pasando, pero el Señor dejó una máxima, una lección muy buena para nosotros. Dice el Señor de sus discípulos, no ruego que los quites del mal, del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es muy importante porque nosotros estamos en un mundo de maldad. Todo el mundo está bajo el maligno. El gobierno saliente, el gobierno entrante y los que van a venir hasta que Cristo vuelva. Cuidado con perder la perspectiva. ¿Ah? La perspectiva nuestra, peregrinos, extranjeros, y que entendemos que el mundo va a ir de mal en peor, como lo decía nuestro hermano. Esas son convicciones y que nos permiten perseverar. Los invito, hermanos, a abrir Mateo capítulo número 13, por favor. Dice así Mateo capítulo número 13. Vamos a dar lectura al versículo número 8. Voy a sintetizar, porque si no, no vamos a alcanzar. Este pasaje es muy interesante a la luz también de su pasaje paralelo que vamos a leer. Dice Mateo capítulo 13, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. El pasaje paralelo está en Lucas 8, versículo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó, ahí se está refiriendo a la semilla, en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y mire lo que dice aquí, y dan fruto de perseverancia. Bueno, nosotros, la mayoría, fuimos formados en iglesias en donde se predicaba el decisionismo, ¿cierto? En donde se decía, después de una predicación, y al término de la predicación un poquito una música bastante sentimental, y el predicador nos decía, nos hacía orar, me acuerdo, y decir, ¿quieres aceptar a Cristo? Y había como unos par de minutos de una cosa muy, muy sentimental, muy de emociones, y la gente levantaba la mano y decía, el predicador, veo tu mano, ¿ya? Después, posteriormente a eso, habían consejeros que después con el tiempo uno iba aprendiendo que sabían menos que los que se estaban convirtiendo, pero ellos estaban destinados a predicarles, enseñarles y guiarlos a el siguiente paso, bautizarse. Ya tú eres un hijo de Dios porque confesaste, porque aceptaste a Cristo, por lo tanto lo que viene ahora es bautizarse. Y las personas comenzaban las lecciones, todo eso, y se bautizaban. Después venía la vida cristiana, y muchos de ellos, no digo pocos, muchos de ellos volvieron atrás. Muchos de ellos dejaron de perseverar. Muchos de ellos nunca conocieron el Evangelio. Muchos de ellos no fueron buena tierra, sino que recibieron la palabra con gozo, con alegría. Quizás el Evangelio me va a cambiar la vida, me va a arreglar mis problemas de todo tipo. Y vemos que la vida sigue igual, los problemas siguen y a veces se agudizan. Y los únicos que perseveran, hermanos, son los creyentes verdaderos. El resto retrocede. No porque pierda su salvación, algunos dicen la salvación se pierde, no. El que retrocede es porque nunca nació de nuevo. Llega un momento, un límite que dice esto ya no da para más, yo ya no aguanto esta vida cristiana donde se me presenta una demanda y no una oferta. Yo quiero oferta, quiero soluciones, quiero alegría, quiero prosperidad de todo tipo.
lo único que soportan la verdad del Evangelio son los creyentes verdaderos. ¿Ya? ¿Por qué tengo que decir creyentes verdaderos? Porque las iglesias están llenas de creyentes falsos, que no han nacido de nuevo. Y con esto no me estoy jactando, ni nos estamos jactando los que estamos en esta sala, de que seamos exclusivos de la verdad, que somos los buenos. No, al contrario. Entendemos que el Evangelio hace una obra en quien quiere, el Señor hace una obra a través del Evangelio en quien quiere, lo salva y le da un distintivo que no tienen los no creyentes, aunque sean creyentes nominales. Les da el distintivo de la perseverancia. Yo quiero sintetizar aquí, hermanos. La semilla es esparcida. Llevamos casi 2000 años de esparcir la semilla. La semilla cae en el camino, cae entre pedregales, cae entre espinos, pero, dice el texto, Mateo 13:8, pero parte cayó en buena tierra. La pregunta que debemos hacernos siempre, hermano, ¿teníamos algún mérito para decir, yo fui buena tierra, tú fuiste buena tierra, en comparación, no sé, de un hermano consanguíneo, de un familiar, de un vecino, de un compañero de trabajo? No, algo pasó que nosotros fuimos trabajados en esa tierra a fin de que la semilla pudiera caer y pudiera germinar y dar fruto. Ahora, hermanos, ninguno de nosotros en sentido natural tenía esa capacidad. La Biblia dice que el Padre Celestial, lo dice Cristo, es el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador es el que está preocupado del cultivo, preocupado de los árboles, de que una ramita crezca derecha, etcétera. Lo vemos en Juan 15. Y el Señor, haciendo esa alusión, esa analogía, dice, yo soy la vid verdadera, porque también había vides falsas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice el apóstol Pablo, vosotros sois edificio de Dios, labranza de Dios. Es decir, es una obra de Dios. La semana pasada, y lo traía a la memoria nuestro hermano Román, citábamos Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, no la dejará a medio terminar, de modo que la buena tierra fue trabajada previamente para recibir la semilla. Quien hace ese trabajo es el Señor. No hay jactancia alguna de decir yo era buena tierra en lugar de otros que eran espinos, eran cardos, de alguna manera despreciativos. No, hermano, esto es por puro amor de Dios, por pura gracia, por pura misericordia. Pero quiero señalar algo, una vez que entendemos, hermanos, de que nosotros recibimos la buena tierra porque esa tierra fue debidamente y previamente preparada para recibir la semilla, hay un distintivo. Ese personaje que recibe la palabra, lo dice aquí mismo en el capítulo 13, versículo 23 de Mateo, dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, no solamente oye, y entiende la palabra, y no solamente entiende, y da fruto. Yo me he preocupado, hermano, personalmente de preguntarme, ¿qué frutos le voy a exhibir al Señor si ahora mismo Él nos llama a su presencia? Nosotros decimos, Cristo viene pronto y puede venir hoy día mismo. Si hoy día nos llamara, hermanos, y como bien sabemos en las cosas que van a ocurrir, lo primero que vamos a tener que cruzar cuando Él nos llame es el tribunal de Cristo, donde tendremos que dar cuenta y donde tendremos que exhibir lo que hicimos en la tierra, debiendo hacerlo, y lo que no hicimos, debiendo hacerlo. Vamos a tener que dar cuenta de todo aquello. ¿Qué fruto le vamos a exhibir? Un creyente sin fruto, un creyente que vive, un creyente, entre comillas, vive una vida larga de religiosidad sin fruto, está en serios problemas. No sé si me explico. Debemos nosotros definirnos a sí mismos cuál es el fruto de esta tierra que fue preparada, que recibió la semilla y que está fructificando y que persevera en aquello. Esa es una pregunta de un autoexamen que debemos hacernos. Porque sería una pésima idea que desde aquí nos fuéramos todos felices y palabras, ¿no es cierto?, estimulantes, de alguna manera motivando ese ego y ese superego que tenemos todos, que anhelamos que se nos alimente. No, el Evangelio es todo lo contrario, es matar el ego, matar el yo. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, una tremenda meta a la cual debemos llegar todos como creyentes. ¿Qué fruto hay?
La Biblia dice que el que oye la palabra y la entiende da fruto. Y Lucas, que es lo que leímos en Lucas capítulo número 8, versículo 15, no solamente oye la palabra, la entiendes, fructifica, sino que persevera en aquel fruto. Es decir, se mantiene en el tiempo y no vuelve atrás. Bueno, lo primero que debemos aquí comentar es qué es la palabra perseverar. La palabra perseverar, que se usa mucho en la Biblia, voy a ser bien simple en explicarlo, significa hacerse fuerte ante la adversidad, la duda, el desánimo, los obstáculos, ¿ya? La vida de los creyentes de todo tiempo, de los antiguos profetas de antaño, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, el propio Cristo, sus apóstoles y la iglesia que fue formada, tuvieron que perseverar, mostraron frutos de que eran verdaderos porque perseveraban. Porque la vida del cristiano no es fácil. Es la idea de persistir, de permanecer, de seguir, siempre avanzar, nunca retroceder. Hebreos 10 dice que nosotros, los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Un distintivo del creyente es precisamente la perseverancia. Vienen dificultades y en lugar de rendirse, se hace fuerte y continúa la perseverancia. Yo me acuerdo de los verdaderos, la verdadera historia de los misioneros, ¿no? De la historia. No misioneros contemporáneos que uno dice, yo me he enterado de misioneros que los mandan de Estados Unidos, les ponen un chalet con piscina, colegios buenos para sus hijos y vienen de misión. Con todo el respeto, los misioneros verdaderos dejaban todo y se iban a misionar. Hablemos de Livingstone en África, por ejemplo, de Carey en la India, Hudson Taylor, no sé si a alguien le suena la vida de Hudson Taylor, que se fue a la China, dejó todo, vivió un tiempo de, imagínense, lo primero, el límite idiomático, aprender chino, hermanos. Y era tanto el fuego que el Señor había puesto en su corazón que tomó su familia, se fue a China y fue un tremendo predicador del Evangelio de Cristo en China. ¿Y ustedes creen que las cosas se abrieron así de par en par? Todo se ponía cuesta arriba. Y me acuerdo un episodio de una película de Hudson Taylor que nunca he olvidado, cuando un día ya estaba a punto de claudicar, estaba tan desanimado, veía que todos los que se supone que eran amigos y compañeros de milicia, cada uno estaba preocupado de sus propios quehaceres. Y este Hudson Taylor, en una ciudad china, no me acuerdo cuál era, se encuentra con un amigo de antaño, un amigo creyente. Y el amigo creyente le dice a Hudson Taylor, disculpe que invierta tiempo en eso, pero creo que es muy útil. Y le dice, hola Hudson, qué coincidencia encontrarme contigo aquí en China. Y Hudson Taylor, que estaba en sintonía con el Señor, en oración, en ruego, en súplica, le dice, no es coincidencia, Dios sabía que te necesitaba. Es decir, el Señor nos muestra en la vida de hombres falibles, finitos como tú y como yo, la perseverancia a pesar de que las cosas no andan bien. La perseverancia no es cuando uno anda bien. Una vez dijo un predicador, qué fácil es predicar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero mientras tengas todo en regla, tu buena familia, tu buena cuenta corriente, ¿no es cierto?, tu buen colchoncito, como decimos en Chile, donde reposar. Pero vaya que difícil, lo decía nuestro hermano, predicar el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, cuando realmente estás en el fragor de la prueba. Y ese es un distintivo del creyente, la aflicción, pero conjuntamente con la aflicción, la perseverancia. Nunca claudicar, nunca desistir, nunca volver atrás, nunca ser un desertor como Demas. ¿Se acuerdan del tal Demas? Se supone que Demas tenía que haber sido como todos los que rodeaban a Pablo, perseverar con él y si fuera necesario morir con él. Siempre lo digo de esta forma, andar con Pablo era abrazar la muerte, porque Pablo fue perseguido, era odiado por la religión, y todo el que se juntaba con Pablo estaba marcado también por el destino que a Pablo le esperaba. Pero Demas, como decimos en Chile, soldado que arranca,
sirve para otra guerra. Entonces la perseverancia, hermanos, es un distintivo del verdadero creyente, que persevera en la adversidad, no en la comodidad, no en la prosperidad. Eso no tiene ningún valor, pero si persevera en la aflicción, realmente es un distintivo y tiene que dar gracias a Dios por eso. Mire, veamos en el Antiguo Testamento algunos ejemplos claros, precisos de perseverancia, y qué mejor que comenzar con el Mesías. ¿Por qué digo Mesías? Porque en el Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo está en la figura del Mesías prometido, ¿no es así? Y nos encontramos con Isaías capítulo 50, que el profeta Isaías de alguna manera nos ilustra, sino que nos muestra la figura de Cristo, de esta profecía que se cumpliría, voy a decirlo así, 700 años después. Acuérdense que Isaías escribía en el año 700 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Dice acá en Isaías capítulo 50, versículo 6. Dice así la palabra del Señor, Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban. Eso es arrancar. La palabra mesar es arrancar. Me mesaban la barba. Y no escondí mi rostro de injurias. Y dice la Escritura, y de esputos. Esputo, hay una diferencia entre escupo y esputo. Esta palabra no se usa mucho. Escupo es saliva. Esputo es desgarros bronquiales, usted me entiende. Esta es una profecía que se cumple en la vida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Pero nota el versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará. Lo que decía nuestro hermano, la perseverancia tiene un alimento. El Señor está con nosotros. El Señor nos va a ayudar siempre. Nunca nos va a dejar. Por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal. Note usted, el Mesías afirma su rostro sin vacilar, a pesar de la adversidad, a pesar, hermano, de ver la oposición y el odio contra sí mismo. Él afirma su rostro como un pedernal, como una piedra, como una roca, inamovible. Y sé que no seré avergonzado. Es decir, convicciones claras, convicciones fuertes. Este es un ejemplo muy notable, hermanos, de el Mesías, profecía que se cumplió en la vida de Cristo, de perseverancia. Es decir, el versículo 6 habla de todo adverso. En lugar de que la gente se convirtiera y que aceptara a Cristo, la gente lo rechazó. A lo suyo vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Fue injuriado, fue vituperado, fue escupido y aún recibió desgarros bronquiales, por decirlo de una manera elegante, su rostro santo. Fue coronado con una inmunda corona de espinas, pero todo aquello tenía que ser necesario, o era necesario. Y aún así, él afirma sus convicciones, como dice Hebreos 12, puesto el gozo delante de él, menospreciando lo oprobio, y se hace fuerte hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué ejemplo de perseverancia! Otro ejemplo que tengo aquí seleccionado en el Antiguo Testamento, entre muchos otros, hermanos, ahora está la iniciativa de que cada uno empiece a indagar y profundizar más en esto, pero también un ejemplo de los profetas que perseveraban en el Señor a pesar de la adversidad. Vamos al libro de Ezequiel, por favor, capítulo 2. Mientras lo buscan ahí, Ezequiel 2. Ezequiel 2. El propio Isaías, dice la Escritura que algunos fueron aserrados. Este fue Isaías, el profeta Isaías. Ese es el fin de los verdaderos, en el tiempo. No quiere decir que nosotros vamos a morir decapitados, ni mucho menos, pero la vida del creyente es adversidad, hermanos. En la medida que cada uno pueda soportar. Él no nos va a dar más allá de nuestra capacidad. En este caso de Ezequiel, nos encontramos en el capítulo 2, ¿cierto? Capítulo número 2 de Ezequiel, versículos 7 y 9 al 9, dice así. Ezequiel 2:7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte
contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Verso 9. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente y no los temas, ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Este es un pasaje que a mí me llama mucho la atención, que está enmarcado en lo que se conoce como el llamamiento de Ezequiel. El Señor lo llama a predicar, a profetizar, y le dice algo muy vigente para nosotros en este día. Le dice, quieran o no quieran escuchar. Nosotros estamos llamados a predicar y a enseñar. No estamos llamados a que la gente, a endulzar el mensaje para que la gente nos quiera escuchar. El mensaje es uno solo y el mensaje es de Dios, no es nuestro. Por lo tanto, la convicción de Ezequiel era predicar a Israel endurecido, ¿cierto? Empedernido, es decir, estaban con un corazón petrificado. Y lo que le dice el Señor para nosotros es como una, a ver, ¿cómo decirlo? Es como algo ilógico para nosotros. Porque el Evangelio a veces raya lo irracional para nosotros. Solamente un ejemplo. ¿Cómo entendemos de que el Señor llama a Moisés y le dice, tú irás ante Moisés? Aunque Moisés le puso miles de trabas, no sé hablar, qué sé yo, soy tardo de lengua, qué sé yo. Le dije, Moisés, no es problema tuyo, es problema mío. Yo ya tengo solucionado ese problema. Aarón, tu hermano, va a hablar por ti. Pero tú irás, te presentarás a Faraón, pero yo endureceré el corazón de Faraón y no dejará ir al pueblo de Israel. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene todo eso? Tiene todo el sentido del mundo cuando vemos la perspectiva de un Dios soberano. Pero cuando lo vemos humanamente, uno dice, bueno, ¿para qué voy a predicar y seguir haciendo si la gente no quiere escuchar? Uno dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Predica, quieran o no quieran escuchar. Esas son convicciones y eso nos impulsa a seguir en cada una de nuestras actividades que tú tengas para con el Señor, a seguir adelante. Veamos o no veamos resultados, hermano. Porque un día el resultado lo veremos en el tribunal de Cristo. Eso es lo que le dice el Señor a Ezequiel. Él fortalece su rostro, fortalece su frente, lo pone como un diamante, ustedes saben lo resistente que es un diamante, frente a una casa rebelde. Eso no ha cambiado, hermanos. ¿Cómo es el fin de la era de la iglesia previo al arrebatamiento de la iglesia? ¿Una iglesia obediente? ¿Una iglesia espiritual? No, lo dice la Escritura, Apocalipsis capítulo número 3, versículo 14 en adelante. La esfera que nos acompaña en este último tiempo es una esfera preocupada de la prosperidad y del dinero. Una cristiandad, hermanos, tibia, ni siquiera fría o caliente. Tibia, ¿sabe lo que es tibio? Que se acomoda a toda temperatura y circunstancia. Los que saben conducir un vehículo es como el neutro del vehículo. ¿Ah? Ustedes saben, bueno, ahora casi todos tienen auto automático, pero antiguamente todavía se usa, pero yo tengo mecánico todavía. ¿Ah? Usted pone el neutro, acelera y acelera, mete ruido y no avanza ni para adelante ni para atrás. Esos son los neutros, los neutrales. Puro ruido. No hay nada que puedan exhibir. Que el Señor nos libre de eso, hermano. El profeta decía, son como las tortas no volteadas. ¿Sabe cuál es la torta no volteada? Yo soy re malo para cocinar. Pero si usted se confía en la primera capa, está doradita, dé la vuelta porque está totalmente cruda. Lo dice el profeta en una sapiencia tremenda. Hermano, la iglesia final es una iglesia tibia. Una iglesia que no tiene ningún compromiso con nada, ni con nadie. Sin embargo, debemos perseverar ante eso. El Señor nos ayude a entender que el distintivo de los verdaderos es seguir adelante con perseverancia. Cristo es un ejemplo de perseverancia, el Mesías prometido de Israel, y Ezequiel, por poner un caso entre otros, es un ejemplo de perseverancia. La semana pasada, hermanos, nos acordábamos también de un pasaje, por ejemplo, vamos a Hechos capítulo número 14, voy a citar algunos pasajes acá, Hechos capítulo 14. Cuando Pablo es apedreado en la región de Listra, ¿ya? Aquí tenemos el versículo 22
Hechos capítulo número 14, verso 22, dice que, voy a tomar el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, note la misma idea de perseverar, a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, esto, hermano, no es un ofertón. ¿Quién va a querer tribulaciones y aflicciones para entrar en el reino de Dios? Es un distintivo del creyente. Usted dirá, ¿por qué el Señor me aflige? Nos aflige para mostrar si realmente estamos en la fe. Porque si estamos en la fe, vamos a perseverar. Pero si no estamos en la fe, vamos a volver atrás. No somos creyentes. ¿Se entiende, no? Esto es muy solemne. Entonces Pablo insta a los hermanos. Pablo está saliendo de una lapidación, lo voy a decir más simple. ¿Y sabe por qué lo lapidaron? Por decir la verdad, por predicar a Cristo Jesús, como único y todo suficiente Salvador. Lo apedrearon, lo tiraron fuera de la ciudad. ¿Y qué pasó? Pablo se sacudió de las piedras, salió del montón de piedras y volvió a entrar en la ciudad, porfiado al hombre, obstinado por el Señor, perseverancia. Y fíjese que Pablo vive no solamente el dolor de las piedras, sino que vive también el retroceso de hermanos de esa región. Acuérdense que Listra, Derbe, Iconio, Antioquía, estaban en una región que se conoce como Galacia, ¿ya? Y Pablo le escribe una carta a los Gálatas, ¿se acuerda? Es una carta de decepción. O sea, cuando Pablo se dirige a los Gálatas, lo primero que le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, estaba totalmente sorprendido que al corto plazo los Gálatas, por quienes Pablo permitió ser lapidado, perseguido, vituperado, ellos mismos estaban volviendo atrás, hermano. ¡Qué decepción para el apóstol Pablo! ¡Qué tiempo de autocuestionamiento que Pablo tiene que haber vivido y decir, bueno, me apedrearon por ir a Listra y mire cómo están estos hermanos volviendo atrás! Por ejemplo, se encuentra... eso que cité es Gálatas 1:6, si lo quiere anotar ahí. Pero hay otro pasaje más conmovedor. Dice, por ejemplo, Pablo en el capítulo 3, versículo 1 de Gálatas. Voy a citar algunos pasajes de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, significa necios. ¿Quién os fascinó? Usa la palabra fascinación. Es una palabra muy poco entendida en la actualidad. Cuando uno dice, me fascina, por ejemplo, el libro o la epístola a los Gálatas. Sabemos que con el tiempo las palabras van variando, ¿no? Fascinación es como un gusto, un placer. Pero en el término que Pablo escribe la palabra fascinación, tiene la idea de embrujo, encantamiento. ¿Quién os encantó, os embrujó para no obedecer a la verdad? Es lo que está pasando hoy día. En una comunidad cristiana multitudinaria hay un verdadero embrujo, un encantamiento. Bueno, la Biblia lo dice, espíritu de error, doctrinas de demonios. No es exageración lo que estoy diciendo. Entonces Pablo dice, ¿quién os encantó? ¿Quién os embrujó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué pasaba con los Gálatas después que les predicó el evangelio verdadero, centrado en Cristo, salvación solo por gracia, por medio de la fe? Ellos seguían volviendo hacia las obras de la ley, mirar el Sinaí, mirar los méritos, los sacramentos, el cumplimiento, etc. Hay otro pasaje, por ejemplo, Gálatas 4. Voy a citar el pasaje clave ahí nomás, el versículo 11. Lea usted. Me temo de vosotros que haya trabajado, ¿qué dice? En vano con vosotros. O sea, que un apóstol de la talla de Pablo llegue a decir, me temo que todo lo que hice fue en vano.
Es un tremendo consuelo para cualquiera de nosotros que vive aflicción en medio del caminar cristiano, en medio de la decepción, en medio de mirar hacia adelante sin un horizonte claro. Claro que sí. Estos ejemplos alientan nuestra fe. No sé si le vamos tomando el peso. Que Pablo haya dicho, me temo que todo ha sido en vano, realmente son palabras, no sé si a usted le pasa, pero son realmente conmovedoras. Por ejemplo, si retrocedemos un poquito a 2 Corintios capítulo 6, segunda epístola a los Corintios, acuérdense que las dos epístolas a los Corintios tienen un dejo de drama, porque era una iglesia tremendamente natural y carnal. Habían pecados tremendos allí, ¿no es cierto? Había pecado de incesto, de partidismo entre los hermanos. Habían transformado la cena del Señor en una fiesta, un bacanal de orgías y de borrachera, hermano. O sea, ¿lo puede creer una iglesia cristiana con esos conflictos? Y además, cuestionaban la legitimidad del apostolado de Pablo. Sin embargo, él se da el trabajo de escribirle 2 cartas. Bueno, dicho muy de paso, gracias a ese tremendo conflicto con los corintios, aprendemos las tremendas doctrinas que tenemos allí. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección, la doctrina de la cena del Señor, entre otras. El Señor, como hace, es cierto, nos deja boquiabierto, como se decía antiguamente. Aquí en 2 Corintios, capítulo 6, nos encontramos con el siguiente texto, hermano, hablando Pablo de lo que significa este caminar, este peregrinaje, un gran aliento para perseverar hasta el fin, para alimentar la fuerza de nuestra perseverancia. Desde el versículo 3 dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no se vea vituperado, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estas son convicciones de perseverancia del apóstol Pablo. Si usted avanza en el capítulo número 11, versículo 23, dice así, el apóstol Pablo también. 2 Corintios 11, 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Versículo 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verso 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Se da cuenta que la perseverancia es un fruto del creyente no en una vida fácil, sino que en una vida probada y dura? Que no solamente tiene peligros en alta mar, peligros de ladrones, peligros también entre falsos hermanos. Esa es una realidad que acompaña la historia de la iglesia, y la iglesia va a terminar su vida, su estadía aquí en la tierra, siendo acompañada de falsos hermanos. Esa es una realidad.
Eso no es nada en particular. Es una realidad y quiera Dios que ninguno de nosotros sea un falso hermano, sino que un verdadero siervo de Cristo con una muestra de perseverancia y de fruto. Bueno, Pablo es un gran ejemplo también de perseverancia. Y la iglesia nace precisamente en esta premisa, hermanos, de perseverancia. Acuérdense que la iglesia fue brutalmente perseguida en los primeros siglos. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, por favor, hermano. El problema, hermano, mientras lo buscan, capítulo 1, es que con el tiempo la iglesia se fue institucionalizando y pasó a ser como un adorno, un accesorio de la sociedad, en donde la gente, y como lo decía nuestro hermano muy bien cuando comenzaba la reunión, la gente busca ser buena. Ser cristiano es más que ser bueno, hermanos. Uno puede decir, yo soy cristiano y mis frutos son mi familia, bien constituida, con libreta en mano, qué sé yo. Bueno, ¿no hacen lo mismo los gentiles? Yo he conocido gente mundana que no cree en Cristo, que son ateos, agnósticos, etcétera, tienen su familia en regla y tienen una vida moral y una vida cívica impecable. Eso es lo que nos salva. La cruz ha sido reducida a una vida moral y cívica. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha pasado con el verdadero evangelio? Entonces, en esa premisa, idea falaz de una iglesia falsa, uno mientras cumpla, marque una ficha, ¿cierto? Antiguamente, cuando uno llegaba al trabajo, sacaba su tarjeta y marcaba, listo, cumplí mi horario, está todo bien. Cuidado, porque puedes que seas, como un hermano lo ha repetido varias veces, un famoso predicador, puede que seas un mundano decente. Ningún mundano decente va a llegar al cielo. Los que van a llegar son los pecadores perdonados, los pecadores redimidos y justificados por la obra todo suficiente de Cristo. Pero como la iglesia se ha transformado en una institución, parece que estas cosas son del primer siglo. Es una iglesia perseverante, una iglesia sufrida, una iglesia que tiene que hacer frente a la adversidad. No, eso no es para este siglo. Dios te quiere feliz, Dios te quiere próspero, Dios te quiere disfrutando de los placeres de la creación. Bueno, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 14, vamos a leer el versículo 12. Esta es la iglesia incipiente, la que está naciendo, la que está esperando la promesa del Señor. La llegada de Él es Espíritu Santo. Hechos 1:12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, este es el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Verso 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Nota el versículo 14. Todos estos, ¿qué palabra usa allí? Perseveraban unánimes, muy importante, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, no dice la madre de Dios en ninguna parte, la madre de Jesús y con sus hermanos. Dicho muy de paso, esta es la última vez que vemos a María, no orando por las mujeres como una comediadora o cointercesora, no, orando con las mujeres y con los hermanos, porque era una hermana en Cristo. Por muy madre de Jesús que haya sido María, no era una diosa. Ella fue una mujer escogida en humildad, una mujer que reconocía su bajeza, pero de ninguna forma aparece como una diosa. Pero ¿qué hay que resaltar y destacar? Todos estos, no solamente María y las mujeres, sino que todos los hermanos, los que serían los apóstoles de Cristo, los fundadores de la iglesia, dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración y ruego. Antes de comentar, leamos lo que dice cuando se cumple la promesa en el capítulo 2 de Hechos, ahí mismo, Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, ¿cierto? Pentecostés significa 50, la fiesta de la cosecha. Se celebraba 50 días después de la Pascua. Pero no es el tema central ese, el tema es lo que dice, estaban, lea usted, todos unánimes juntos.
¿Por qué quiero detenerme en cada palabra? Porque es súper importante. Estaban todos. ¿Qué cuesta en una iglesia local que estemos todos siempre? Y no solamente que estemos todos, sino que estemos unánimes. Perseverar es también la idea de estar en una misma perspectiva, en un mismo ánimo. La palabra unanimidad significa un mismo ánimo. Pablo le dice a los corintios, espero que tengan un mismo sentir, unas mismas palabras, una misma perspectiva. Eso es unanimidad. Es decir, un llamado a estar todos, pero no solamente todos, sino que todos unánimes. Y no solamente unánimes, sino que juntos. O sea, podemos estar unánimes, pero no juntos. O podemos estar juntos, pero no unánimes. No sé si se nota la diferencia. Imagínense una iglesia multitudinaria, están todos reunidos y no hay unanimidad dentro. Unos piensan que el Evangelio es para esto, otros piensan que el Evangelio tiene otra perspectiva. No hay unanimidad. Los hermanos tenían una sola expectativa, la llegada del Espíritu Santo. Estaban todos, no faltaba ninguno, digámoslo de esa forma, unánimes, un mismo ánimo, juntos, no dispersos. Y en eso hay que perseverar. Bueno, nos encontramos con el tremendo pasaje, avancemos Hechos 2:42 y ya vamos terminando. Los mismos creyentes ya había llegado la promesa del Espíritu Santo, habían escuchado el mensaje de Pedro, se habían convertido por el poder de Dios y por el poder de la palabra de Dios, fueron compungidos, todo eso siempre lo estamos recordando, ¿no es así? Todo eso había ocurrido. Recibieron la palabra, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. ¿Y qué viene después? Versículo 42. Y perseveraban, estos son los creyentes de la primera iglesia, en 4 pilares, es como una mesa de 4 patas. Cualquiera de estas patas, la mesa cogía. Perseveraban, 1, en la doctrina de los apóstoles, que es el estudio de la palabra del Señor, no podría ser otra cosa. En la comunión unos con otros, es decir, en tener una perspectiva común que nos une. Es muy importante entender lo que significa comunión. No significa una reunión entre amigos, entre pares, sino que entre hermanos en Cristo. Eso es lo que nos une. Por eso una vez decíamos este razonamiento que es muy propio de iglesia. ¿Por qué yo voy a una iglesia? Porque allá tengo mis amigos, mis pares. O porque yo voy a hacer comunión con mis hermanos, sea cual sea, todos los hermanos de manera transversal es parte de la comunión. En eso perseveraban los hermanos. 3. En el partimiento del pan, que es la cena del Señor, ¿cierto? La comunión, la mesa del Señor, la cena, ¿cierto? Ellos también perseveraban. Y perseveraban en las oraciones, es decir, elevar oraciones al Señor, no solamente de manera individual, sino que congregacional, como grupo, como iglesia. 3 aspectos, 3 actividades de toda iglesia local, en la cual perseveraban. Doctrina de los apóstoles, comunión unos con otros, partimiento del pan y las oraciones. Lea lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y perseverando unánimes. Nuevamente el llamado a perseverar, a hacerse fuerte ante la adversidad, ante el desánimo, ante la duda, seguir adelante con una misma perspectiva. Ese debe ser el distintivo de todo creyente. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Usted se preguntará, ¿qué templo? Algunos quieren afirmar de que es totalmente legítimo para una iglesia tener un templo, porque aquí dice templo, pero debemos contextualizar, era el templo de Jerusalén. Ellos lo usaban como edificio propicio para encontrarse allí. Entonces había muchos accesos y se encontraban ahí en el templo y se reunían y hablaban del Evangelio y hablaban de lo que el Evangelio estaba haciendo. Pero posteriormente dice que partían el pan en las casas. ¿Ya? Esto parece insólito para este día, una iglesia que se reúne en una casa, es decir, en una cosa limitada,
Acuérdense que se convirtieron como 3.000 en la primera instancia, después 5.000, era el inicio de la iglesia. ¿Dónde metía usted 5.000 personas en una casa? Se entiende de que se repartían, se distribuían en diferentes casas. Hay varios ejemplos en que Pablo habla, la iglesia que está en tu casa, en fin. Pero ellos perseveraban en esto. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana a todos nosotros. Y es muy propicio porque vamos a tener un receso como iglesia hasta el 22 de febrero, por razón de asistencia, de abordar las responsabilidades que significa llevar la palabra, coordinar, el compromiso de los hermanos. Todo eso gatilló que en esta oportunidad vamos a hacer un receso hasta el 22 de febrero, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo? Es tan importante porque es una gran oportunidad de renovar nuestras fuerzas de perseverancia y mostrar que realmente estamos perseverando y mostrar realmente que estamos comprometidos con esta iglesia local para seguir adelante y seguir esperando juntos, todos, unánimes, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es muy importante tomar estos ejemplos, hermanos, porque frente a situaciones como esta, en donde de alguna manera la zaranda se mueve, ¿cierto? Acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Cuando hay limpieza tiene que haber un movimiento, ¿cierto? Y el Señor permite, ¿cierto?, a veces el movimiento del letargo, de la rutina, de la comodidad, ¿cierto?, para que se pueda ver los que son aprobados, los que van a perseverar. Entonces, claro, lo vemos de un punto de vista simple quizás, pero con aspectos bíblicos. Para un líder que quiere que la iglesia crezca como espuma, arrendemos un gimnasio. Pero la Biblia enseña otro patrón, muy distinto. Convicciones fuertes debemos tener en la Escritura. Y el Señor nos llama a mostrar esas convicciones en una perseverancia. De aquí hasta que la muerte nos encuentre o hasta que Cristo vuelva por nosotros.